Bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre la enfermedad hemolítica perinatal, que es justamente una enfermedad producida por la presencia de anticuerpos clínicamente significativos. En este caso, los anticuerpos son de origen materno, dirigidos contra antígenos fetales, y esos anticuerpos tienen la capacidad de acceder a la circulación fetal porque son capaces de atravesar la placenta. Definimos la enfermedad hemolítica perinatal como una afección inmunológica de tipo aloinmune que produce el acortamiento de la sobrevida de los glóbulos rojos fetales y del recién nacido, producido por la aparición, la acción de anticuerpos maternos que están dirigidos hacia antígenos de origen paterno presentes en los glóbulos rojos fetales, y esos anticuerpos, para lograr llegar al feto, deben atravesar la placenta. La reseña histórica de la enfermedad muestra que el primer reporte que se conoce es del año 1609. En el año 1932, Diamond describió la relación que existía entre la ictericia, la anemia, la eritroblastosis y el hidrops fetalis. En el año 1940, Levin describe una reacción hemolítica posttransfusional asociada a la transfusión de glóbulos rojos avos compatibles del esposo a una mujer que había dado a luz un feto muerto y macerado. Ese mismo año, Landsteiner y Wiener descubren el sistema que llamaron RH durante una investigación que estaban haciendo en su laboratorio inyectando sangre humana a monos rhesus. En el año 1953, Crown describe la patogénesis de la aloinmunización RH. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Para que esto ocurra, necesitamos que exista un anticuerpo materno capaz de atravesar la placenta, dirigido contra un antígeno que ella no tiene, pero que sí está presente en los glóbulos rojos fetales y que ese antígeno ha sido heredado del padre. Por lo tanto, necesitamos la aloinmunización materna por transfusión o hemorragia feto-materna previa o actual, la incompatibilidad eritrocitaria entre la madre y el hijo, y el pasaje de esos anticuerpos maternos a circulación fetal y que ellos produzcan hemólisis. La unión antígeno-anticuerpo produce entonces hemólisis fetal. Esta hemólisis fetal va a llevar o provocar el desarrollo de anemia, y la anemia va a provocar hipoxia, además de hiperbilirrubinemia. La hipoxia produce anoxia tisular, trombocitopenia y diátesis hemorrágica. Y además, tanto la anemia como la hipoxia estimulan la eritropoyesis extramedular. Esto hace que exista una hiperplasia del sistema retículo endotelial y focos hematopoyéticos en lugares distintos de la médula ósea. Esto lleva a la aparición de eritroblastos y también entre la eritropoyesis extramedular y estos focos hiperplásicos va a producirse la hepatomegalia. La hepatomegalia produce dos situaciones. Por un lado, la insuficiencia hepática, porque el hígado deja de funcionar como tal para convertirse en un órgano hematopoyético. Y también la disrupción de la arquitectura normal del hígado produce una hipertensión portal. La hipertensión portal produce una alteración de la perfusión placentaria, lo que lleva a la aparición del edema de las vellosidades. Este edema vellositario es favorecido por la hipoproteinemia, producto de la insuficiencia hepática, y el hecho de que el hígado no fabrique, no sintetice factores de la coagulación, va a producir hemorragia, y además, como tampoco produce albúmina, aparece el edema. El edema, entre la hipoproteinemia asociada al edema velloso más la insuficiencia hepática, se produce el hidrops. Y el hidrops fetalis lo va a terminar con la vida del feto debido a una falla cardíaca por insuficiencia cardíaca. ¿Qué ocurre con la hiperbilirrubinemia que tiene el paciente intraútero?
El feto rompe los glóbulos rojos debido a la presencia del anticuerpo materno al atravesar el vaso. Como este es un proceso hemolítico en un órgano hemocaterético, lo que va a ocurrir es que va a haber liberación de hemoglobina, esa hemoglobina va a degradarse a bilirrubina indirecta y la bilirrubina indirecta va a atravesar la placenta y va a ser conjugada por el hígado materno, y esta bilirrubina conjugada o directa es secretada por la madre durante el embarazo sin que tenga ningún problema el feto. Ahora bien, en el momento que el feto se convierte en neonato, esos hematíes que están sensibilizados van a seguir siendo destruidos por el vaso, va a seguir apareciendo la hemoglobina libre que se va a convertir en bilirrubina indirecta, pero ahora el hígado que se tiene que encargar de conjugarla es el hígado del neonato. Y este hígado, como hemos visto, está en falla hepática debido al proceso intrauterino. Por lo tanto, se va a acumular la bilirrubina indirecta y lo que va a terminar provocando es una afectación neonatal llamada kernicterus. ¿Cuáles son las causas de sensibilización? Cualquier situación que haga que un individuo, en este caso la mujer, se exponga a glóbulos rojos ajenos. Y esto puede ser por transfusión, antecedentes obstétricos en todas sus formas, embarazos ectópicos, abortos, placentas previas, desprendimientos placentarios, manipulación uterina, ya sea versión externa, biopsia de vellosidades coriónicas, transfusiones intrauterinas, amniocentesis, el parto, ya sea eutóxico o distóxico, con fórceps o por cesárea, el alumbramiento de la remación manual de placenta, los traumatismos abdominales, todos estos eventos obstétricos que pueden sensibilizar en mayor o menor medida. La drogadicción endovenosa, debido a al no compartir solo la jeringa, sino también en sangre entre un individuo y otro, el trasplante de órganos, y también se ha visto una relación entre los haplotipos HLA y el título de anticuerpos. El 85% de las pacientes portadoras de este haplotipo HLA DQ-B1-0201 tienen títulos mayores a 512 y el 18% de las mujeres un 18% de las mujeres con anti-D tienen también este haplotipo. ¿Qué ocurre cuando un individuo que se expone a un antígeno que no reconoce como propio, ya que no está presente en sus glóbulos rojos? Va a ocurrir en principio una respuesta primaria, esto es, va a ser reconocido ese glóbulo rojo como no propio, será presentado por las células presentadoras de antígenos en conjunción con los linfocitos T. Van a intervenir los linfocitos B, que son los mediadores de la respuesta humoral, y por lo tanto va a haber un primer momento en el cual va a aparecer una IgM, esta va a decaer el título en unos días y va a aparecer una IgG que perdura en el tiempo. La respuesta es dosis dependiente, esto quiere decir que a mayor cantidad de volumen de sangre a la cual se expone un individuo, mayor respuesta. Si la cantidad de sangre a la que se expone es apenas 1 mililitro, la respuesta es de aproximadamente un 15%, mientras que en estudios ya hace mucho tiempo, individuos que reciben una unidad de glóbulos rojos, es decir, aproximadamente 250 mililitros, se sensibilizan en el 80% de los casos. Acá vemos un esquema de lo que es la circulación fetomaterna. La circulación del feto y de la madre en la unidad fetoplacentaria, útero-placentaria, no se mezclan habitualmente. Ocurre que el útero, el endometrio uterino, va a formar unas vellosidades, unos espacios, digamos, donde van a ser recibidas las vellosidades coriónicas, que son parte de la placenta fetal. La placenta, el amnios, la bolsa, el cordón umbilical son todas dependencias fetales. En condiciones normales, durante el embarazo, la circulación materna deposita sangre en estos espacios intervellosos que son como lagunas, donde las vellosidades coriónicas hacen el intercambio de nutrientes y oxígeno, llevando entonces dichos nutrientes y el oxígeno hacia la circulación fetal.
Normalmente esta unidad no se disrumpe, o sea, no hay una rotura. ¿Qué ocurre cuando ocurre un desprendimiento de placenta, ya sea por un accidente durante el embarazo o lo que ocurre después del parto, donde definitivamente la placenta es alumbrada, esto es separada del endometrio uterino, y entonces en ese momento sí acceden glóbulos rojos fetales a la circulación materna. Si nosotros no hacemos nada para evitar, vamos a ver que tenemos una forma de evitar que los glóbulos rojos sensibilicen a la mujer. Si no mediamos ninguna intervención médica, estos glóbulos rojos en la circulación materna, como les decía antes, van a ser fagocitados y presentados mediante las células presentadoras de antígenos en conjunción con los linfocitos T, van a ser presentados al sistema inmune y el sistema inmune va a producir linfocitos B para sintetizar anticuerpos y linfocitos B de memoria. Un segundo embarazo, o si una mujer ya tiene anticuerpos presentes antes del puede ser en el primer embarazo, estos anticuerpos presentes en la circulación materna van a atravesar la placenta debido a que la placenta tiene receptores para la IgG, que lo que permiten es justamente que la IgG pase. Se creía antes que esto tenía que ver con una cuestión del tamaño de la molécula, pero en rigor hay moléculas más grandes que una IgM, por ejemplo, que son capaces de atravesar la placenta mientras que la IgM no lo hace. Y esto tiene que ver juntamente con la presencia de receptores específicos para cada cosa. En este caso, existen receptores capaces de permitir el ingreso de las inmunoglobulinas G a la circulación fetal. Cuando las inmunoglobulinas, que están acá representadas por estos símbolos blancos, atraviesan la placenta y llegan a la circulación fetal, van a encontrar el target de ellos, o sea, su antígeno que lo originó, y van a unirse a los glóbulos rojos. Una vez que se une al glóbulo rojo, esto es un glóbulo rojo opsonizado, y este glóbulo, cuando pasa a través del bazo fetal, va a ser removido de la circulación, provocando en principio anemia, y como vamos a ver, a partir de ella, toda la secuencia de pasos fisiopatológicos que devienen eventualmente en la muerte fetal. ¿Cuándo ocurre la hemorragia fetomaterna? En realidad ocurre durante todo el embarazo. Lo que pasa es que el porcentaje de hemorragia fetomaterna en cada trimestre varía. Se sabe que solamente un 3% de las pacientes hay hemorragia fetomaterna en el primer trimestre, un 2% en el segundo, un 45% en el tercero y un 64% inmediatamente después del parto. ¿Qué quiere decir esto? Que librado a su propia suerte, 2/3 de las mujeres podrán sensibilizarse. Ahora, hay que tener en cuenta que las pacientes, la respuesta inmune va a depender de si el paciente es respondedor o no. Se asume que aproximadamente un 30% de las mujeres son no respondedoras, mientras que el resto van a responder. La hemorragia fetomaterna, como dijimos, aumenta con la edad gestacional, aumenta si hay un desprendimiento de placenta, si existe un aborto espontáneo o terapéutico, si la paciente sufre de toxemia gravídica, esto es hipertensión inducida por el embarazo, durante una operación cesárea aumenta la cantidad de hemorragia fetomaterna, es mayor que la que ocurre en un parto normal, o la presencia de un embarazo ectópico, donde el embarazo no llega a término y eventualmente ese embarazo, en lugar de anidarse dentro del endometrio, anida o en la trompa o en el ovario o eventualmente en el peritoneo, y esto no lleva a un final feliz del embarazo, pero esos glóbulos rojos que están presentes en ese producto en ese embrión se liberan y pueden entrar a la circulación materna. ¿Cuál es el riesgo de inmunización que tiene un paciente? En general va a depender, como dijimos, de la edad gestacional, porque la cantidad de sangre que puede pasar a la circulación materna varía justamente con la edad gestacional. Después de un aborto, más o menos, entre un 2 y un 5% de las pacientes van a sensibilizarse. Después del parto, entre un 2 y un 16%. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de sensibilización entre el 2 y el 16 depende
de la compatibilidad ABO entre los glóbulos rojos fetales y el suero materno. Se entiende que si la madre es de grupo 0 y el feto es de grupo A, cuando los glóbulos rojos A fetales pasen a la circulación materna, van a ser rápidamente removidas por las IgM naturales anti-A que posee todo individuo de grupo 0. Por lo tanto, esta es una posibilidad de explica cierto efecto protector de la sensibilización que posee justamente la incompatibilidad ABO. Lo mismo que el grado de sensibilización va a aumentar, es dosis dependiente, esto es que si es menos de 0,1 mililitros, es decir, 100 microlitros, solamente un 3% de las pacientes se sensibilizan, mientras que si es más de 100 microlitros se sensibiliza arriba del 22%. Cuando aparece una nueva exposición al antígeno, va a haber un aumento rápido en la producción de IgG y ese inicio de la respuesta va a ser con un volumen un tercio inferior al anterior, es decir, que solo con 30 microlitros es posible que se inicie un pico de producción de anticuerpo IgG. Otro punto a tener en cuenta para la enfermedad hemolítica feto-neonatal es la subclase de IgG de la cual estamos hablando. Ustedes saben que existen 4 subtipos, IgG 1, 2, 3 y 4, y que la 1 y la 3 son las más peligrosas, entendiéndose esto, que tienen mayor efecto adverso y vamos a ver cuál es, mientras que las IgG de tipo 2 y 4 son mucho más benignas. ¿Qué ocurre con las IgG1? Si la paciente está sensibilizada y tiene un alto título de IgG de tipo 1, esta IgG1 atraviesa rápidamente la placenta, tempranamente, se detecta antes de las 20 semanas, provoca una destrucción crónica de los glóbulos rojos fetales in útero y ocurre un efecto de acumulación de esta inmunoglobulina G de tipo 1. Esto es que los niveles en sangre de cordón, el título de anticuerpo en la sangre de cordón puede exceder al título del anticuerpo materno y eso se debe al efecto acumulativo que tiene. Mientras que las inmunoglobulinas G de tipo 3 aparecen más tardíamente, es decir, hacia el final del embarazo, el último trimestre, las 28-30 semanas, por lo tanto producen menos destrucción intraútero, pero son las causales de la enfermedad más severa postnatal, porque además este tipo de inmunoglobulina G de subtipo 3 tiene una mayor actividad de fijación del complemento y mayor fijación a los macrófagos. Es decir, que hay las formas intraútero se ven a expensas de la IgG1, mientras que las formas postnatales se producen a expensas de la IgG3. Una cosa que no les he dicho es que todos los modelos de estudio de la enfermedad hemolítica feto-neonatal se basan en el estudio de la enfermedad hemolítica por anti-RHD. Es decir, aún hoy sigue siendo, a pesar de todo lo que se intenta de profilaxis, sigue siendo una de las principales causas de enfermedad hemolítica feto-neonatal. Si pensamos en cuáles son los anticuerpos implicados, fundamentalmente los anticuerpos del ABO y el anti-D, el anti-AB y el anti-D están implicados en el 97% de los casos. El 2,5% de los casos son los otros anticuerpos del RH, C grande, C chico, grande, chico, y el anti-KEL. Y solamente un 0,5% queda para otros anticuerpos, entre ellos el anti-M, el Viego, por ejemplo. Un repaso sobre el sistema BO. Sabemos que es un sistema, un locus en el cromosoma 9, está ocupado por un gen A, B o 0 en cada cromosoma, que los antígenos no son producto primario de los genes, sino que los genes A y B codifican glicotransferasas específicas, Se asume que el gen 0 es amorfo, es decir, que no modifica la sustancia H, o sea, no genera ninguna glicosiltransferasa para modificar la sustancia H, y estos antígenos están presentes en la membrana no solo de los glóbulos rojos, sino también de las plaquetas, los linfocitos, las células endoteliales y las células epiteliales. Estos antígenos del sistema BO se encuentran desarrollados ya a los 37 días de vida fetal.
Y lo cierto es que un recién nacido tiene a lo sumo entre un cuarto y el 50% del número total de sitios antigénicos del ABO que tiene el adulto. Es decir, que la expresión de esos antígenos A y B es más débil en los recién nacidos, se desarrollan por completo entre los 2 y los 4 años de vida y luego permanece constante. Y hay una cuestión que también sabemos para los sistemas de grupo sanguíneo, que la expresión fenotípica varía con la edad, la raza, las interacciones genéticas y los estados de enfermedad. Respecto de los anticuerpos del sistema ABO, sabemos que son anticuerpos de tipo natural, de tipo IgM, que son regulares y están presentes en todos los individuos a partir de los 3 o 6 meses de vida. Y como vimos, hablamos de anticuerpo natural porque no registramos cuál es el efecto sensibilizante. Se sabe que para el ABO probablemente este efecto sensibilizante sea la exposición a bacterias, polen, hongos en el ambiente. Es por eso que recién los anticuerpos empiezan a aparecer a los 3 a 6 meses de vida posuterina. Y también debemos conocer que los individuos de grupo 0, además de tener los anticuerpos naturales anti-AB, y de tipo IgM, presentan una forma de anticuerpos anti-AB de tipo IgG. Es decir, que estos individuos, las mujeres de grupo 0, son pasibles de afectar a sus fetos si no son ABO compatibles, si son de grupo A o B. ¿Cómo es la enfermedad hemolítica perinatal debido a la presencia de anticuerpos del sistema ABO? Debemos decir que es la enfermedad hemolítica más frecuente, no así la más grave. ¿Por qué la más frecuente? Porque calculamos que casi la mitad, el 40% de nuestras embarazadas va a ser de grupo 0 y por lo tanto tienen ellas la posibilidad de tener un feto de grupo A o B. A diferencia de lo que ocurre con la descripción clásica de la enfermedad hemolítica por anti-D, se dice que esta enfermedad por ABO puede ocurrir en el primer embarazo. En todos los casos, las madres son de grupo 0, con recién nacidos de grupo A o B, y los casos no son graves, no existen formas intrauterinas de enfermedad hemolítica feto-neonatal por ABO. ¿Y por qué ocurre esto? Porque si ustedes recuerdan, todos nosotros tenemos, si somos secretores, vamos a tener en nuestras secreciones del organismo sustancias grupo específicas A y B. Los anticuerpos IgG anti-AB que atraviesan la placenta van a ser neutralizados por estas sustancias A y B presentes en los tejidos fetales. Además, se ha visto que este anticuerpo IgG es de tipo IgG2, que tiene un efecto clínico mucho menos potente que otro subtipo de inmunoglobulina G. Y como habíamos dicho, el hecho de que los glóbulos rojos fetales tengan una estructura menos ramificada, estén menos desarrollados que los mismos antígenos en la edad adulta, estos anticuerpos maternos les costaría trabajo reconocer los antígenos fetales. Como hemos dicho, el sistema más importante en cuanto a la gravedad de la aparición de la enfermedad hemolítica feto-neonatal es el RH y sobre todo la presencia de anti-D. Para recordar, el sistema RH tiene una genética que está compuesto por 2 genes ubicados en el cromosoma 1 y organizados en 10 exones. Un gen RHD que sintetiza el antígeno D y un gen RHCE que sintetiza los antígenos C grande, C chico, grande y E chico. Y que entonces los individuos RH negativos, D negativos, carecen del gen RHD, solo tienen el gen RHCE, y esta ausencia del alelo RHD puede deberse a una deleción. Es un sistema complejo, está formado por más de 55 antígenos. Todos los antígenos del sistema RH son potencialmente peligrosos en cuanto a la aparición de enfermedad hemolítica feto-neonatal, más allá que el más importante, más frecuente, sea el anti-D. Como vemos, la frecuencia de aparición
de los 8 haplotipos varía de acuerdo a la población, a la etnia que se estudie, ¿sí? Por lo tanto, ser D negativo en determinadas poblaciones es más frecuente que en otras. De acuerdo a la cantidad de sitios antigénicos presentes en la membrana del glóbulo rojo, la cantidad de sitios antigénicos de cada antígeno va a variar en relación al fenotipo que cada individuo tenga. De nuevo, los antígenos del RH tienen una frecuencia poblacional variada, donde vemos que la presencia de antígeno D se asume que es de aproximadamente en el 85% de los casos. Nosotros no tenemos una estadística local, pero atendiendo a los resultados de las determinaciones de grupo sanguíneo de los donantes, más o menos asumimos que para nuestro país está alrededor del 12%. En realidad, igual utilizamos habitualmente el dato estadístico anglosajón de un 15%. Pero como verán, la aparición de los diferentes antígenos varía, siendo algunos antígenos de altísima frecuencia, como es el E chico, que está presente en el 98% de los individuos, le sigue el C chico con el 81%, luego el C grande y por último el E grande. Esto, que solo es el 29%, esto explica, como veíamos antes, por qué el anticuerpo anti-E es uno de los anticuerpos más frecuentemente observados, porque son altamente inmunogénicos los antígenos del sistema RH y 1/3 de la población tiene el antígeno, 2/3 no, por lo tanto no es difícil que un individuo E grande negativo pueda eventualmente ser transfundido con glóbulos rojos E grande positivos y formar el anticuerpo. El antígeno D es el antígeno más importante y es el antígeno más inmunogénico conocido de todos los antígenos eritrocitarios conocidos hasta el momento. La cantidad de copias por glóbulo rojo de antígeno D varía en relación al fenotipo, a la combinatoria con el gen RHCE. Es un antígeno altamente complejo y es un mosaico que está compuesto por varios epitopes. En la actualidad se sugiere la existencia de al menos 9 y existen variaciones tanto de la calidad como de la cantidad de antígeno y estas variaciones aplican al momento de cuán inmunogénico puede ser un antígeno. Las variaciones cuantitativas, es decir, de cantidad del antígeno D, se refieren al número de sitios antigénicos D que están presentes en la membrana eritrocitaria y se evidencia por un comportamiento distinto frente a diferentes reactivos anti-D. En general, puede haber una fuerte reactividad, como ocurre con los individuos R2-R2, que sabemos que son los que mayor expresión de antígeno D tienen de todos los fenotipos denominados normales o no raros, ¿sí?, hasta los que necesitan una fase antiglobulínica para ser detectados. ¿Por qué se produce esta variación cuantitativa? Puede ser porque existe un gen que codifica una menor producción de antígeno D, y esto se ve frecuentemente en la raza negra, o puede deberse a un efecto supresor de un haplotipo de grande C grande chico en posición trans con el que codifica para el D. Las variaciones cualitativas del antígeno D se refieren a la ausencia de 2 o más epitopes dentro del antígeno. Y el más importante de todos ellos es el fenotipo D6. ¿Qué pasa con el fenotipo D6? Es un fenotipo, es un antígeno que carece de la mayoría de los epitopes. Es decir, que tiene el epitope D6, pero no el resto. Los glóbulos rojos D6 no reaccionan con un anti-D policlonal que solamente reconozca 3 epitopes y puede ser positivo con anti-D monoclonales. Es decir, tenemos que ir a buscar específicamente la variante D6 dentro del antígeno.
Estos individuos con este fenotipo D6 son los que son capaces de sintetizar anticuerpos anti-D, es decir, que van a ser individuos D positivos portadores de anti-D. Bueno, aquí vemos las variaciones, un esquema sobre las variaciones cualitativas del sistema RH y del antígeno D. Y para no meter la pata, digamos, y para hacer las cosas bien, uno debe tipificar correctamente a los pacientes que portan esta categoría de 6. Para determinar en qué situaciones a nosotros nos interesa conocer si el glóbulo rojo tiene antígeno D, aunque sea en una pequeñísima cantidad, aunque sea una epitope solamente, en aquellos individuos que puedan ser sensibilizantes. ¿Quiénes pueden ser sensibilizantes? Los neonatos, las parejas de las embarazadas y los donantes de sangre. En esos casos vamos a usar para tipificar un anti-D policlonal y vamos a terminar la tipificación utilizando técnica de Kunz indirecta para determinar la presencia del D débil. Mientras que vamos a tipificar con un anti-D monoclonal que no detecte la variante D6 a las embarazadas y a los receptores. ¿Qué nos aseguramos con esto? Que si yo tengo un paciente, a los pacientes y a las embarazadas, no me interesa saber si tienen aunque sea una pequeñísima cantidad de antígeno D. Prefiero tipificarlos como D negativos, así los voy a tratar como tales, los voy a transfundir con sangre negativa, voy a administrar profilaxis anti-D en las embarazadas y de esa manera voy a evitar tener a un individuo D variante, D6 variante, portador de un anti-D. ¿Qué ocurre con los anticuerpos del sistema RH? Son inmunes, es decir, que resultan de la exposición al antígeno mediante transfusión o embarazo fundamentalmente. Son de naturaleza IgG. Hay algunos dentro del sistema que pueden ser naturales, como el E grande o el CW. El más potente es el anti-D, seguido por el anti-C chico y el anti-E grande. Reaccionan preferentemente a 37 en medio antiglobulínico, mejoran con enzimas. Y los anticuerpos pueden persistir por años y pueden causar reacciones hemolíticas posttransfusionales tardías. La enfermedad hemolítica perinatal grave es producto de la presencia de anti-D y el segundo anticuerpo que sigue en gravedad es el anti-C pequeño. El anti-C grande, el E grande y el E chico rara vez causan enfermedad hemolítica y si lo hacen son formas leves. Y hay que tener en cuenta que existen también anticuerpos hacia antígenos compuestos, como es el anti-G o el anti-F. El anti-G está compuesto por la actividad anti-D más C grande, y el anti-F ocurre cuando tenemos el antígeno C chico en posición cis con el E pequeño. ¿Por qué es importante definir si un individuo tiene una mujer, por ejemplo, en este caso, tiene un anticuerpo anti-G o es una sumatoria de anti-D más C? Porque si es un anti-G, vamos a tener que hacer profilaxis anti-D. ¿Cómo defino yo si es una mezcla de D más C o es un anti-G? Bueno, en líneas generales, el anti-G tiene una actividad anti-C grande, un título francamente mayor anti-C grande que anti-D. Para hacer el diagnóstico de certeza debemos hacer pruebas de absorción-elusión. Dijimos, ¿qué pasa con los anticuerpos del sistema Kell? Es el anticuerpo inmune más frecuente después del RH, está asociado a enfermedad hemolítica grave y a anemia aloinmune perinatal. La glicoproteína Kell aparece en los progenitores eritroides, en estadios más tempranos de eritropoyesis que el RH, y la presencia de anti-Kell se asocia
a fagocitosis de progenitores eritroides Kell positivos por los macrófagos hepáticos fetales en estadios tempranos del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que el antiquel materno, no solamente no es que hemolice los glóbulos rojos que están en circulación fetal, sino que se meten en las progenitores eritroides y producen una suerte de aplasia medular. La concentración de bilirrubina que encontramos en el líquido amniótico y la hiperbilirrubinemia en el recién nacido es menor que la causada por anticuerpos anti-D. Otra cosa a tener en cuenta con los anticuerpos que producen enfermedad hemolítica perinatal es conocer lo que se llama título crítico. Como les dije, todo lo que sabemos respecto de la enfermedad hemolítica, todos los modelos, se ha estudiado durante años relacionada con la presencia de anti-D. Entonces, lo que nosotros hacemos es detectar a las mujeres portadoras de anti-D y saber si tienen el anti-D, ahora, ¿cuál es el título? ¿Qué cantidad de anti-D tienen? Una forma semi-cuantitativa de testearlo es realizando una titulación, que son diluciones seriadas del suero y se utilizan glóbulos rojos R2-R2, esto es glóbulos rojos que son los que sabemos tienen mayor cantidad de antígeno D de los glóbulos normales. Vamos a utilizar siempre glóbulos rojos R2-R2. Vamos a titular el suero hoy y vamos a guardar una alícuota de ese suero para cuando venga la paciente nuevamente dentro de un mes a control, tomar esa alícuota que está congelada, tomar una nueva muestra del día de hoy y correr en paralelo el título de ambas muestras para ver de esa manera cuánto aumenta el título, si es que aumentó. Vamos a tener que utilizar siempre las mismas células, el mismo fenotipo celular R2-R2. Y de esa manera vamos a controlar ese título. Se asume que el título crítico para los anticuerpos, para el anti-D, es de 128 y se dice, si bien esto es contradictorio, que para el antiquel, el título es 32, aunque hay algunos estudios que dicen que no existe un título crítico para el antiquel. ¿Qué pasa con los anticuerpos de otros sistemas? Que vieron que es un porcentaje menor, pero existe. Bueno, la frecuencia de aparición de enfermedad hemolítica por otros anticuerpos de otros sistemas es menor. De hecho, la presencia de una enfermedad hemolítica por anti-DAFI-A es 3 veces menos frecuente que la aparición del antiquel. En general, cuando ocurre, es leve y solamente de 68 pacientes reportados, solamente 3 hicieron una enfermedad hemolítica perinatal severa y 2 tuvieron requerimiento de transfusiones intraútero. Para el anti-DAFI-B hay únicamente un único caso reportado en la literatura y los anticuerpos del KID, del sistema KID, raramente son responsables de la enfermedad hemolítica perinatal. Hay un solo caso de Kernicterus publicado por la presencia de anticuerpos anti-KID. Los anticuerpos del sistema MNS, los anti-M raramente son responsables de enfermedad hemolítica perinatal, pero hay reportes de muerte fetal y exsanguinotransfusión. En general, los anticuerpos anti-M son de tipo IgM, aunque se han asociado estos anticuerpos IgM con altos títulos de IgG que pueden producir aplasia pura de células rojas, que produciría una forma similar a la del antiquel de destrucción de los progenitores hematopoyéticos. El anti-N no está implicado en enfermedad hemolítica perinatal, pero sí producen enfermedad grave o fatal los anticuerpos anti-S grande y S pequeño. Algo a tener en cuenta, sobre todo en nuestra población, son los anticuerpos del sistema Diego. ¿Por qué? Por la frecuencia de aparición de anticuerpos del antígeno en nuestra población. En América Latina, sobre todo en América del Sur,
hasta un 35% de los individuos, dependiendo la raza, pueden tener antígeno Diego A. ¿Dónde están los antígenos del Diego? Intervienen están sobre la banda 3, la proteína banda 3 de la membrana eritrocitaria, intervienen en el transporte de CO2 como intercambiador de aniones y también favorece la unión de la membrana al citoesqueleto. El antígeno Diego A es un marcador antropológico. ¿Qué quiere decir esto? Que se expresa casi exclusivamente en la población de origen mongoloide. Es raro en la raza blanca, en los aborígenes australianos y en los africanos. Pero en la población asiática tiene aproximadamente una presencia de un 2%, y de entre el 2 y el 12%, mayor incidencia en japoneses que en chinos, pero, como les decía, los nativos americanos tienen una alta frecuencia, entre el 60 y el 70%. Esto quiere decir que uno puede hacer seguimiento poblacional, de movimiento poblacional a nivel territorial, utilizando el antígeno Diego A como marcador. A su vez, el antígeno Diego B es un antígeno de alta frecuencia en todas las poblaciones. Estos antígenos están completamente desarrollados al nacimiento. ¿Qué pasa con los anticuerpos? Tanto los anticuerpos anti-Diego A como anti-Diego B son inmunoglobulinas de tipo G, sobre todo IgG1 y 3, y el anticuerpo anti-Diego A está presente en el 3.6% de los pacientes politransfundidos en Brasil. Y el anti-Diego A se describe como causal de enfermedad hemolítica perinatal severa. El anti-Diego B es raro, porque como es un antígeno de alta, es muy raro encontrar un individuo carente de dicho antígeno. Solo están reportados 3 casos que requirieron exsanguinotransfusión. ¿Cuáles son los objetivos del estudio prenatal que se realiza a la embarazada? El primero es detectar la inmunización materna. Si detectamos aquellas mujeres que son portadoras de anticuerpos, vamos de esa forma a poder detectar a los potenciales riesgos que van a tener esos fetos. Y podemos controlar la inmunización patológica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestro resorte son los parámetros inmunohematológicos, pero también se hacen parámetros espectrofotométricos y parámetros ecográficos. ¿Cuáles son los parámetros inmunohematológicos que son base de nuestro estudio? Bueno, durante toda embarazada debe concurrir a un servicio de hemoterapia, y esto así lo establece la Ley Nacional de Sangre. Toda paciente embarazada debe concurrir al servicio de hemoterapia, donde va a ser estudiada. ¿Sí? ¿Y en qué consiste ese estudio? Bueno, vamos a tomar la historia clínica del paciente, esto es preguntarle antecedentes de inmunización, como vimos antes. ¿Recibió transfusiones? ¿De qué componente? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Si tuvo embarazos, si esos embarazos terminaron en abortos, si hay inseminación artificial, si el embarazo es por transferencia de embrión, que no sea genéticamente del paciente, sino porque sea ovodonación. El antecedente de la inmunoprofilaxis. Si tuvo hijos anteriores, conocer qué pasó con esos fetos o neonatos, si estaban afectados por enfermedad hemolítica perinatal. Y lo que vamos a hacer es el estudio inmunohematológico. Vamos a tomar una muestra de sangre de la paciente y vamos a realizar la prueba de detección ABO por directa e inversa, la prueba de detección del antígeno D. No buscamos la variante D6, sino que solamente lo hacemos en placa o tubo, sin concluir en fase antiglobulínica. Vamos a hacer el fenotipo RH y vamos a hacer una detección de anticuerpos irregulares frente al panel, a glóbulos rojos del panel. Y si tenemos la posibilidad de tener al padre de la criatura y esa pareja es ABO compatible, podemos ahora hacer una prueba cruzada entre los glóbulos rojos del padre y el suero de la madre. Para eso necesitamos estudiar al padre, hacerle ABO. Ahora sí tenemos que buscar la variante D6, por lo tanto tenemos que terminar esa prueba en fase antiglobulínica y usar el reactivo adecuado. Y tenemos que hacer el fenotipo RH para inferir la cigosidad paterna.
Si tenemos una prueba de detección de anticuerpos irregulares positiva, debemos identificar el anticuerpo, caracterizar ese anticuerpo, qué tipo es, si es IgM, IgG, cuál es la especificidad. Si la especificidad está relacionada con aquellos que pueden producir enfermedad hemolítica, tenemos que hacer un título o la cuantificación, lo estándar es hacer un título. Y eventualmente podemos hacer el análisis del fenotipo paterno como genotipo más probable, el análisis de la cigosidad del antígeno D y eventualmente podemos hacer el genotipo fetal en amiocitos, corion o plasma materno. Esto es hacer una prueba de detección del genoma fetal a través de la toma de una muestra de sangre materna. Habíamos planteado el título crítico unas diapositivas antes y vamos a definirlo como el título crítico como aquel título por debajo del cual no suele haber afectación fetal y si existiese, la misma debe ser leve y no están justificadas exploraciones invasivas. En la literatura, ese título se sitúa en 32 para el anti-D y esto es así por el método en el cual se usaba. En realidad, ese título 32 se obtenía trabajando en tubo. Cuando nosotros trabajamos en microtipificación en gel, ese título se corre hasta 128 porque la técnica es más sensible. Es decir, que por debajo de un título 128 hecho en microtipificación en gel, es excepcional que haya afectación fetal. No sabemos cuál es el título crítico para otras especificidades. No hay un título crítico para el antiquel, si bien se decía que es 32, no está correctamente establecido. Y los títulos de referencia, como decíamos recién, se obtuvieron con la técnica en tubo. Por lo tanto, cuando trabajamos en tarjeta de microtipificación en gel, el título suele correrse 2 diluciones para arriba. Es por eso que 32 en tubo es lo mismo que decir 128 en gel. Bueno, la primera determinación sirve de referencia para las siguientes. Es decir, que cuando recibo a la paciente, detecto que tiene un anticuerpo, lo identifico, es un anti-D, lo titulo, ese título va a ser mi referente. Y lo que voy a valorar es la tendencia que tiene ese título. ¿Qué quiere decir valorar la tendencia del título? Valorar cómo aumenta. Y un aumento de 2 diluciones se considera significativo. ¿Aumento cuándo? Entre la muestra de referencia de hoy y la próxima muestra del mes próximo. Esto es, yo hoy conozco a la paciente, hoy detecto, titulo hoy, guardo una alícuota de ese suero de hoy en el freezer. Cuando venga dentro de un mes, voy a sacar esa muestra del freezer, la voy a descongelar y voy a hacer la titulación de esa muestra anterior y de la nueva muestra. Y de la nueva muestra voy a guardar una alícuota en el freezer para hacer lo propio el mes siguiente. Si entre la muestra del mes pasado y la de ahora había un aumento de 2 diluciones, ese aumento se considera significativo. Para que esto suceda, para que me permita a mí esta diferencia considerarla significativa, tengo que ser cuidadoso y tratar de estandarizar al máximo posible la técnica. ¿Cómo logramos la máxima estandarización de la técnica? Bueno, tengo que emplear siempre el mismo método. Si trabajé en tarjeta, tengo que trabajar en tarjeta. Si trabajé en tubo, tengo que trabajar en tubo o en microplaca. No puedo hoy titular en tubo, mañana en tarjeta y el mes que viene en microplaca y después volver al tubo, porque necesitamos ver un parámetro que se mueve, que es el crecimiento del título. Si yo varío la condición de la prueba, puede variar no por el aumento del título, sino por la diferencia de sensibilidad de la prueba. Tengo que usar el mismo fenotipo, los hematíes del mismo fenotipo. Estándar usamos para titular anti-D glóbulos rojos R2-R2. No puedo hoy titular con R1R y el mes que viene R2R2 y el otro mes con R cualquiera. Tengo que siempre utilizar el mismo fenotipo. Y el estándar es R2R2. Tengo que usar el mismo volumen de suero hematíes. No puedo esta vuelta usar 2:1 y el mes que viene 4:1. Tengo que usar siempre lo mismo porque si no varío más de un parámetro.
De ser posible, lo tiene que realizar la misma persona y en paralelo con la muestra anterior, como veíamos. ¿Por qué de la misma persona? Porque a veces hay diferencias mínimas, pero existen, entre la mano de un operador y de otro. Por lo tanto, lo ideal es que sea la misma persona la que trabaje. Decía que debe ser el mismo operador para así minimizar esta diferencia que puede haber entre la mano de uno y de otro. Ustedes saben que existe, además del diagnóstico serológico, que es lo que hacemos universalmente en todos los servicios de medicina transfusional, en todos los laboratorios inmunematológicos, existe también lo que se llama diagnóstico molecular o biología molecular. Porque la biología molecular es extremadamente importante en el diagnóstico y la prevención de enfermedad hemolítica feto-neonatal. ¿Por qué? Porque con métodos serológicos yo no puedo definir si un individuo es homo o heterocigota para el gen D. Simplemente, como sabemos que si está presente el gen D, aunque sea uno, el individuo va a ser fenotípicamente D positivo, pero nosotros no podemos saber si ese individuo tiene un gen o dos. Para determinar esto, tengo que utilizar técnicas de biología molecular. Determinar la cigosidad del antígeno D paterno nos sirve a la hora de realizar un consejo genético. ¿Y por qué podríamos realizar un consejo genético? Porque si un individuo es homocigota para el D y su pareja tiene un anti-D de altísimo título, sabemos de antemano que ningún feto va a poder ser D negativo y por lo tanto todos van a estar afectados. ¿Para qué otra cosa podemos utilizarlo? Para analizar el genotipo RHD fetal en los amniocitos o en el corion, esto es por una punción de vellosidades coriónicas que se realiza antes de la semana 12 de gesta. Y también podemos hacer el análisis del genotipo RHD fetal en plasma materno. Se sabe que el 60%, que las embarazadas durante el embarazo circula material genético fetal en la madre. Entonces, tomando una muestra de sangre materna, podemos hacer un diagnóstico por biología molecular en busca del gen RHD fetal y esto nos va a servir a nosotros para hacer una aplicación racional de la profilaxis con inmunoglobulina hiperinmune anti-D. Y sabemos que el 60% de las gestantes D negativas son portadoras de fetos D positivos, utilizando este método. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estudiamos a una gestante? Como dijimos, lo ideal es que la gestante llegue a nosotros antes de la semana 12. ¿Qué vamos a hacer? Hago y detección de anticuerpos irregulares. Si la detección de anticuerpos irregulares es negativa, repetimos. Si la mujer es D negativo, vamos a repetir todos los meses, ¿sí? Vamos a citarla para repetir esta detección. Si se mantiene la detección de anticuerpos negativa en la semana 28, aplicaremos inmunoprofilaxis. Y ya lo vamos a ver en un apartado. Si la DAI es positiva, tenemos que identificar y titular el anticuerpo. Si el anticuerpo es clínicamente significativo y capaz de producir enfermedad hemolítica feto-neonatal, tenemos que hacer un seguimiento por el equipo que conforme el equipo del servicio de hemoterapia más el obstetra y el neonatólogo, ¿sí? Tenemos que hacer un control mensual para titular ese anticuerpo y ver si aumenta o no aumenta el título. Un aumento del título presupone la presencia de un feto D positivo. A la semana 28 tenemos que repetir la identificación del anticuerpo para ver si no se agregó ningún otro. Y después de la semana 32 se hace un control quincenal hasta el momento del parto. Cuando el parto se produce, también nuestra ley de sangre dice que a todos los neonatos debemos realizarles ABO-D, buscando variante débil del D, y prueba de antiglobulina directa en muestra de sangre de cordón. Si yo tengo una embarazada D negativo con una detección de anticuerpos irregulares negativas que recibió profilaxis en la semana 28 y nace un niño, el recién nacido es D positivo
y tiene una prueba de antiglobulina directa negativa para anti-D, lo que vamos a hacer es detectar la hemorragia fetomaterna, cuantificar la hemorragia fetomaterna y en base a esto administrar la inmunoprofilaxis. Cuando hablamos de parámetros espectrofotométricos, ¿a qué nos referimos? Esto ya no es resorte de hemoterapia, pero debemos conocerlo para entender por qué es tan importante titular bien a las pacientes. En el año 1973, Liley hizo un aporte gracias a la medición de la cantidad de bilirrubina que hay en el líquido amniótico de una paciente sensibilizada. Se toma una muestra de líquido amniótico por una punción, una amniocentesis, y esa muestra, guardada de la luz, se lleva al laboratorio y se hace una espectrofotometría de este líquido amniótico con una a 450 nanómetros de densidad óptica, que es donde se mide la franja amarilla de la luz. El gráfico entonces relaciona las semanas de gesta con el resultado de esta espectrofotometría de líquido amniótico. Y Liley dividió esto en 3 zonas, 1, 2 y 3. La 2 se divide a su vez en baja y alta. Y años después lo que se hizo fue extrapolar esto para poder hacerlo más tempranamente, ¿sí? A partir de la semana 20 de gesta. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos predice, ¿sí?, de alguna forma la gravedad de afectación fetal. La zona 1, en general, es una zona que tiene muy poca afectación fetal. Lo que tenemos que hacer es repetir el test. La zona 2, dependiendo dónde cae, si baja o alta, aumenta la afectación fetal. Y si cae en la zona 3, esta zona habla de una afectación grave del feto. Además de los parámetros espectrofotométricos, existen también los parámetros ecográficos. Y durante el control obstétrico, los parámetros ecográficos sirven para hacer el control biométrico, esto es ver el tamaño de ese bebé, de ese feto, controlar cómo crece dentro del útero, controlar la placenta, porque la enfermedad hemolítica perinatal no solo afecta al feto, sino también a la placenta Entonces, con un control ecográfico podemos medir el espesor, la estructura, el diámetro abdominal, el diámetro de la vena umbilical. Podemos ver si el feto tiene ascitis o si tiene agua, edema alrededor del pericardio. Podemos medir la cantidad de líquido amniótico. Se puede medir con un Doppler el flujo de la vena umbilical. Y fundamentalmente, una técnica no invasiva que hoy sustituye al test de Liley es el pico sistólico de la arteria cerebral media. Acá vemos una imagen, ¿sí?, donde vemos que el feto nada dentro, en líquido amniótico, dentro del amnios de la bolsa, y acá lo que podemos ver es una ecografía de un feto que tiene ascitis. Ascitis, que es agua en el peritoneo. ¿Por qué se produce? Porque la fisiopatología de la enfermedad lleva a que pierda albúmina y se edematice. Esta foto que vemos acá es un feto muerto con un hidrops fetalis. Como pueden ver, está pletórico, lleno de agua. Se ve que está muy edematizado. La ecografía mostraba esta ascitis, es el agua que está dentro del abdomen. Fíjense ustedes, esto es el hígado y el vaso, que están aumentadísimos de tamaño porque están trabajando a destajo para lograr compensar la anemia y además están destruyendo los glóbulos rojos opsonizados a mansalva. Acá podemos ver un halo de edema alrededor del cráneo, ¿sí? Esto es el hueso, la calota, y este halo que tenemos acá es agua, edema, que hay entre la calota y la piel.
¿sí? Lo mismo que acá vemos la ascitis, estas son las asas intestinales y este es la ascitis. Y esto que vemos acá es la placenta que está engrosada. Si la placenta está engrosada, va a tener una deficiencia en el transporte de oxígeno que va a también intervenir en la fisiopatología y en la gravedad de la enfermedad. Un feto que está anémico es un feto que está en un estado hiperdinámico. Entonces, midiendo la velocidad del flujo de la circulación fetal, uno puede determinar aquellos fetos que son candidatos a realizar test invasivos. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, esto por supuesto que lo hace el ecografista, que busca un lugar determinado para medir el punto más alto de la curva, denominado como velocidad máxima de la sístole de la arteria cerebral media. ¿Cuál es la incumbencia de la medicina transfusional en la enfermedad hemolítica perinatal? Bueno, tanto el laboratorio de inmunohematología como la unidad de transfusión están implicados en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad hemolítica perinatal junto con el equipo de salud. Las pruebas analíticas que hacemos en el laboratorio de inmunohematología pueden ser diagnósticas, pronósticas o preventivas. Y la unidad de transfusión va a trabajar o va a prestar sus servicios en el contexto de la enfermedad hemolítica perinatal durante la selección y preparación de glóbulos rojos para la realización de transfusiones intrauterinas o exsanguinotransfusiones. ¿Cuál es el objetivo del monitoreo inmunohematológico durante el embarazo? Bueno, como dijimos, identificar embarazadas con riesgo de desarrollar enfermedad hemolítica perinatal, identificar a las mujeres D negativo que necesiten inmunoprofilaxis anti-D, disponer de sangre compatible para emergencias tanto obstétricas como neonatales. El intento por hacer un tratamiento prenatal data de hace muchos años y uno de los primeros que se instituyó es el recambio plasmático intensivo, la plasmaféresis, que lo que provoca es una disminución del nivel de anticuerpos de hasta un 75%. El problema es que tiene un efecto rebote, el anticuerpo es removido, pero inmediatamente se sintetiza más. Hace unos años se comenzó a utilizar la gamaglobulina endovenosa en altas dosis. ¿Qué es la gamaglobulina endovenosa? Es un hemoderivado obtenido a partir de un pool de plasmas de individuos sanos que contiene el repertorio de anticuerpos que tienen esos donantes que pertenecen al pool. Todos nosotros tenemos un repertorio de anticuerpos que formamos durante nuestra vida al ser estimulados con diferentes antígenos. Y hay un sistema de control de la respuesta inmune que hace que si bien empezamos a sintetizar un anticuerpo dirigido contra un antígeno determinado, así como empezamos a sintetizar ese anticuerpo, se comienza a sintetizar un antianticuerpo. Estos antianticuerpos, que se llaman anticuerpos anti-idiotipo, regulan la respuesta inmune y hacen que se frene de alguna forma. Por lo tanto, la gamaglobulina endovenosa aporta un repertorio de anticuerpos antiidiotipo a la embarazada. El mecanismo de acción propuesto es uno de ellos el mecanismo el aporte de los anticuerpos antiidiotipos, y otro es el bloqueo de los receptores Fc placentarios a través de los cuales la IgG atraviesa la placenta. Esos receptores se bloquean por la oferta de gamma globulina libre y compiten con el anticuerpo anti-D, por ejemplo, y de esa manera se evita que el anticuerpo llegue al feto. Los mejores resultados se obtienen cuando se comienza antes de la semana 28, idealmente dependiendo si tiene antecedentes la paciente de otros fetos afectados o fetos muertos. También se puede empezar mucho más temprano, antes de la semana 20. La idea es hacer ciclos cada 21 días de 400 miligramos kilo dosis por día durante 5 días, es decir, un total de 2 gramos kilo
2 gramos kilo por serie y se hace una serie cada 21 días. Otra posibilidad de tratamiento es realizar transfusiones intrauterinas. Vamos a ver que la transfusión intraútero es una forma de actuar sobre evitar la anemia fetal. Y también se puede hacer un tratamiento combinado, esto es, administrar gamma-globulina endovenosa, controlar el grado de anemia fetal y eventualmente, si corresponde, realizar transfusiones intrauterinas. Tenemos, como vemos acá, 2 métodos, ¿sí? Tenemos el método no invasivo, que va a actuar sobre los anticuerpos maternos, esto es, tratar de inhibir la síntesis usando alguna droga inmunosupresora, o el uso de la gamma-globulina endovenosa. Y hay métodos invasivos que van a actuar sobre la anemia fetal, que es justamente la transfusión intrauterina, que puede ser, dependiendo dónde se aplique, transperitoneal, intravascular, umbilical o hepática o intracardíaca. Bueno, ¿cómo funciona el tratamiento no invasivo con gamma-globulina en altas dosis endovenosa? Se realiza en general a partir de la semana 12, a razón de 400, como dijimos, 2 gramos kilo peso, dosis total, cada 21 días hasta la semana 30. ¿En qué pacientes vamos a iniciar el tratamiento tan tempranamente? En aquellos pacientes con antecedentes de hidrops o fetos muertos, si la gesta anterior se interrumpió prematuramente por enfermedad hemolítica feto-neonatal, si los fetos anteriores requirieron transfusión intrauterina, si ha habido neonatos varias veces exsanguinados o un marido homocigota para el antígeno D. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Como dijimos, la inhibición del feedback por un mecanismo idiotipo-antidiotipo sobre la línea B de síntesis de los anticuerpos, el bloqueo de los receptores FC retículo endotelial en el feto, el bloqueo de los receptores FC placentarios, y la inmunomodulación de células T y B en número y función. Aquellos pacientes que reciban altas dosis de gamma-globulina endovenosa en las primeras 20 semanas de embarazo tienen un mejor resultado en términos de sobrevida perinatal. El mecanismo de acción, como vemos, se administra la gamma-globulina. Esta gamma-globulina lo que va a hacer es competir por el anticuerpo anti-D a nivel de los receptores placentarios y va a atravesar la placenta, y esta inmunoglobulina que atraviesa placenta se va a fijar en los receptores FC macrofágicos y de esa manera va a inhibir la hemólisis por bloqueo de estos receptores en el sistema mononuclear fagocítico fetal, y por otro lado el aumento del catabolismo de la IgG materna por el mecanismo idiotipo-antidiotipo y el bloqueo, como dijimos, de los receptores FC y el pasaje de anti-D. Es un mecanismo de feedback negativo o retroalimentación negativa. ¿Cuáles son los tratamientos invasivos? Es la idea de reponer los glóbulos rojos para mantener la viabilidad fetal, el bienestar hemodinámico y hematológico, para prolongar la estadía uterina hasta esperar la maduración pulmonar y hepática. ¿Cuáles son las indicaciones para una transfusión intrauterina? Tener signos ecográficos de enfermedad hemolítica perinatal, un pico sistólico máximo de la arteria cerebral media de más de 1.4 mom, el resultado del test de Liley después de la amniocentesis en zona 3 o zona 2 alta, y si pudimos hacer una cordocentesis, esto es extraer una muestra de sangre del cordón umbilical, y con esta muestra hicimos un hematocrito que dé un valor por debajo de 30. Bueno, tratamiento prenatal. ¿Cómo hacemos una transfusión intrauterina? La transfusión intrauterina, el resorte de la hemoterapia es conseguir un hemocomponente adecuado para transfundir a ese feto. ¿Qué hemocomponente vamos a utilizar para hacer una transfusión intrauterina? Pensemos que nosotros lo que estamos haciendo es interviniendo sobre la anemia fetal. Por lo tanto, vamos a transfundir glóbulos rojos desplasmatizados lo más concentrados posible, de grupo 0,
negativo para el cual el antígeno es portadora del anticuerpo, para el antígeno hacia el cual la madre está sensibilizada, tiene que ser fresca dentro de las 48 horas de extraída, debe estar irradiada, porque el feto es un paciente inmunosuprimido, debe estar leucodepletada por filtración, el volumen se calcula por una fórmula y el objetivo es mantener el valor de la hemoglobina por arriba de los 10 gramos del decilitro. Como hemos dicho, los eritrocitos deben estar irradiados y leucodepletados, ser de grupo 0, RH negativo si el anticuerpo es un anti-D. Si la paciente tiene además del anti-D otros anticuerpos, debemos respetar que sea antígeno negativo para dichos anticuerpos. Lo ideal es que tenga un hematocrito por arriba del 80%. Y originalmente, en el año 1964, la primera forma de hacer una transfusión intrauterina fue transperitoneal. Esto es, se inyectan los glóbulos rojos dentro de la cavidad peritoneal y más del 50% de los rojos administrados van a ser absorbidos dentro de las 72 horas por los linfáticos subdiafragmáticos o por el conducto linfático derecho. Si no hay ascitis, se absorben entre 12 y 18% de glóbulos rojos por día y entre los 7 y 10 días la absorción es completa. El volumen inyectado es limitado porque la cavidad peritoneal es limitado por la cavidad peritoneal. ¿Por qué? Porque ya existe una presión que supera la presión venosa umbilical y por lo tanto va a producirse una detención de la circulación placentaria, cosa que no nos interesa que ocurra. ¿Qué complicaciones se relacionan con este procedimiento? La ruptura prematura de membranas, el desprendimiento de la placenta normoinserta, infecciones del corio y del amnios, corioamnionitis, la muerte fetal, la lesión de los órganos y la hemólisis de la sangre por la transfusión. Por supuesto que para poder hacer la transfusión no conocemos ni el hematocrito, ni la hemoglobina, ni el grupo y factor del feto. Para realizar la transfusión lo que se hace es localizar la placenta, buscar los vasos umbilicales en el nacimiento, en la salida de la placenta, se realiza una Bone con silocaína en la pared abdominal materna y se va a insertar un catéter. Dicho catéter, una vez que está colocado, se coloca una llave de 3 vías donde está conectada la unidad de sangre, de glóbulos rojos que vamos a utilizar y lo que se hace es mover la llave de 3 vías de tal manera que cierre la entrada al feto, se aspira para cargar la jeringa, luego se conmuta el mando de esta llave para que cierre este lugar y se presiona el émbolo para transfundir. De esta forma va a pasar la sangre a través de ese catéter que está colocado en la vena umbilical. Esta es la idea, llegar a este lugar, ¿sí?, donde está saliendo los vasos umbilicales de la placenta. Es la forma más sencilla dentro de la complicación que tiene, conseguir punzar en este lugar que intentar punzar el cordón que está flotando en el líquido amniótico. Y aquí vemos un ecodoppler de la arteria cerebral media, el pico máximo, previo a la transfusión y post-transfusional. Fíjense cómo se aplaga, se achica, mostrando que mejoró la perfusión fetal. Cuando nace el recién nacido, debemos tomar una muestra de sangre de cordón. Es decir, sabemos que van a ser un individuo afectado por enfermedad hemolítica. Esa muestra de sangre de cordón se va a separar en dos partes. Una parte va a ir al laboratorio general, donde van a hacerle la determinación del hematocrito, la hemoglobina y la bilirrubina, y una muestra de sangre de cordón va a ir al servicio de hemoterapia, donde vamos a hacer los estudios inmunohematológicos. Esto es el grupo ABO, la determinación del antígeno D,
buscando las formas débiles de expresión, o sea, terminándolo en fase antiglobulínica, el fenotipo RH, la prueba antiglobulínica directa. Vamos a hacer un eluido de los glóbulos rojos fetales y vamos a identificar en ese eluido la especificidad del anticuerpo. Y podemos detectar los anticuerpos ABO en el suelo del cordón utilizando glóbulos testigos A o B. Y la verdad que a esta altura no tiene sentido, si es que no conocíamos a la paciente previamente, que titulemos el anticuerpo materno. Luego del nacimiento, el 50% de los recién nacidos que tienen prueba de CUM directa positiva van a presentar formas leves de la enfermedad. Tienen una hemoglobina de cordón más de 14 gramos decilitro y una bilirrubina en esa muestra de sangre de cordón de menos de 4 miligramos por decilitro. En estos casos, el tratamiento es fototerapia temprana, que ya vamos a ver de qué se trata, y eventualmente transfusión debido a la anemia tardía en las semanas 3 a 6 de vida. El 25% de los recién nacidos que presentan CUM directa positiva presentan formas moderadas de la enfermedad. Van a tener una hemoglobina de cordón menor a 14 gramos, una bilirrubina de cordón de más de 4 miligramos por ciento y la ictericia se va a instalar dentro de las 24 horas de vida. El tratamiento es la fototerapia intensiva, eventualmente la exsanguinotransfusión inmediata y es probable que requiera transfusiones por anemia tardía a las 6 semanas de vida. Un 25% de los recién nacidos que presentan prueba de CUM directa positiva pueden presentarse como un feto muerto o como un hidrópico. La mitad de los hidrópicos ocurren antes de la semana 34 de gesta. ¿Cómo se realiza el tratamiento postnatal? Ya nació el bebé, ya lo tenemos, ¿sí? La fototerapia es la primera línea de tratamiento, el uso de gamaglobulina en altas dosis, endovenosa también, o la exsanguinotransfusión. ¿Cuál es el objetivo de la fototerapia? Disminuir la bilirrubina indirecta. ¿Cómo actúa? Bueno, la luz produce dos fotoisómeros solubles de la bilirrubina que pueden excretarse por la bilis y las heces. Este efecto depende del espectro de la luz visible azul-verde que recibe el recién nacido. Es colocar al recién nacido con la mayor cantidad de superficie corporal expuesta a esa luz azul, protección ocular para que no haya daño retiniano, y lo que se hace, acá el otro es un ejemplo, esto es una foto de un bebé que está en luminoterapia, es colocarlo bajo esa lámpara dentro de una incubadora, bajo la lámpara que lo que va a hacer es tratar de desembarazarse de la bilirrubina indirecta. Dijimos que también podríamos usar gamaglobulina en altas dosis. ¿Cuál es la dosis? Un esquema de 500 miligramos kilo, dosis repartido en 3 días. La primera infusión tiene que ser lo más rápido posible luego del nacimiento, tratando de que siempre sea antes de las 2 horas, y las otras 2 dosis separadas por intervalos de 24 horas. Se administra a un ritmo de infusión no mayor de 5 mililitros por kilo por hora. La otra forma de tratamiento es la exsanguinotransfusión. ¿Cuál es el objetivo de realizar una exsanguinotransfusión? Disminuir la bilirrubina, remover la bilirrubina del espacio extravascular, disminuir la cantidad de anticuerpos circulantes, reemplazar los glóbulos rojos afectados por glóbulos rojos carentes del antígeno hacia el cual está dirigido el anticuerpo, inhibir la eritropoyesis y aportar capacidad de transporte de bilirrubina por el aporte de albúmina que se hace con el plasma. ¿Cómo calculamos la cantidad de sangre que se debe utilizar? Lo ideal es hacer un recambio de 2 volúmenes, de 2 volemias. Y el cálculo se hace en base a la cantidad de sangre, la cantidad de mililitros de sangre por kilo de peso que se calculan en el bebé. Dependiendo de la edad gestacional, un recién nacido, si es más prematuro, va a tener una mayor cantidad, pero más o menos entre 85 y 100 mililitros por kilo de peso es la volemia.
Si yo utilizo un volumen, voy a remover entre el 60 y el 65% de los glóbulos rojos sensibilizados. Si utilizo 2 volemias, remuevo entre el 80 y el 85%. ¿Por qué no utilizo más de 2 volemias por cada exsanguino? Porque el riesgo de hacer otra volemia de exsanguino no se correlaciona con el beneficio, que va a ser apenas aumentar algunos puntos más de remoción de glóbulos rojos. Es preferible hacer un exsanguino de 2 volemias, ver la evolución y eventualmente exsanguinarlo nuevamente. La sangre tiene que estar por lo menos a temperatura ambiente, si no termostatizada. ¿Qué vamos a utilizar para hacer una exsanguinotransfusión? Sangre total. Por supuesto que la sangre total como tal no existe en el banco de sangre. Vamos a tener que reconstituirla nosotros. ¿Y cómo la vamos a reconstituir? Vamos a utilizar glóbulos rojos y plasma fresco congelado. Los glóbulos rojos tienen que ser negativos para el antígeno hacia el cual está dirigido el anticuerpo en cuestión. También tiene que ser utilizada dentro de las 48 horas de extraída. Debe estar leucodepletada por filtración. De esta manera evitamos la transmisión de citomegalovirus. Y la irradiación se irradia si correspondiese. Esto cuando es, si el recién nacido pesa menos de 1200 gramos o si pesa más de 1200 gramos, pero recibió transfusiones intrauterinas. Puede ser que la política de un servicio decida leucodepletar e irradiar todos los componentes que se utilicen. ¿Sí? Bueno, ¿por qué me interesa a mí tratar de disminuir la hiperbilirrubinemia, bajarle la bilirrubina? Bueno, porque el exceso de bilirrubina indirecta produce un daño en los núcleos grises de la base del cerebro debido al depósito de lípidos en los lípidos de la membrana que ocurren a un pH bajo o como complejos albúmina-bilirrubina que transfiere la bilirrubina a los tejidos por contacto directo con la superficie celular. Este pasaje está favorecido por el daño de la barrera hematoencefálica, producto de la acidosis respiratoria y de la injuria vascular. La necrosis de los núcleos grises de la base del cerebro, del hipocampo, de los núcleos subtalámicos y del cerebelo puede producir también la decorticación, y el 50% también tiene necrosis tubular renal, de la mucosa intestinal y de las células pancreáticas. Esto es, entonces, que la hiperbilirrubinemia produce un daño severo en el recién nacido. Entonces, el objetivo del tratamiento postnatal es bajar la bilirrubina. ¿Cuál es el mecanismo de neurotoxicidad de la bilirrubina? Lo que hace es inhibir la fosforilación de las enzimas críticas del proceso de neurotransmisión, produce una disfunción mitocondrial, deteriora la membrana celular, precipita los fosfolípidos de la membrana mitocondrial y afecta a los canales iónicos e interfiere con la actividad enzimática por la unión de la bilirrubina a los receptores específicos. Cuando esto ocurre, se produce lo que se conoce como encefalopatía por bilirrubina, que tiene varias fases. La primera es una fase de hipotonía, esto es que los reflejos están disminuidos, hay ausencia del reflejo de succión y depresor de sensorio. La segunda fase, hay hipotonía, fiebre y opistóstonos, que son unos movimientos como si se arqueara hacia atrás, debido a la falla al daño neurológico, y en la fase 3 se produce un llanto agudo, ceguera, sordera, atetosis y rechazo del alimento. El recién nacido puede fallecer o eventualmente, si no fallece, puede tener secuelas como es la parálisis cerebral, la coriatetosis, la parálisis de la mediada ascendente, sordera y con menos frecuencia retardo mental. La buena noticia es que eventualmente la forma más grave de enfermedad hemolítica feto-neonatal, que es la debida a la presencia del anti-D, puede ser prevenida utilizando la adecuada profilaxis. La inmunoprofilaxis anti-D se inició a principios de la década del 60 del siglo pasado. Mostraron
la eficacia de la inmunización pasiva como profilaxis de la enfermedad hemolítica perinatal. ¿Qué es esto? Lo que se hace es aportarle a la paciente anticuerpo anti-D. Se administra gamma-globulina hiperinmune anti-D. No se conoce claramente cuál es el mecanismo de acción. Lo que sí se sabe es que es efectiva solo para la respuesta inmune primaria y la eficacia de esta profilaxis va a depender de que la dosis sea de la dosis adecuada, que se administre en tiempo, la conservación del producto y de los controles posteriores a la administración. La introducción de la inmunoprofilaxis anti-D redujo la inmunización materna del 16% a menos de un 0.5%. ¿Por qué no se redujo a cero? Porque hay buenas respondedoras o también puede haber hemorragias fetomaternas de gran magnitud que sobrepasen la capacidad de la profilaxis que se administra. Y además de eso hay que tener en cuenta que el 92% de las gestantes que se van a sensibilizar lo hacen durante el tercer trimestre de embarazo. Entonces, la inmunoprofilaxis anti-D hay que efectuarla pre y postnatal. Esto es, en el tercer trimestre a partir de la semana 28 y posparto si el recién nacido es D positivo. La que se utiliza actualmente es la policlonal humana, que esto es un concentrado de gamma-globulina hiperinmune anti-D. Es un hemodiderivado que se produce por fabricación en un laboratorio. Se ha probado péptidos sintéticos RH en la mucosa nasal de ratones transgénicos que aparentemente inducen inmunotolerancia o también anticuerpos monoclonales, pero lo cierto es que hasta ahora no hay una inmunoprofilaxis más efectiva que la policlonal humana. ¿A quién le vamos a dar inmunoprofilaxis anti-D? A una madre D negativo, no sensibilizada, que da a luz un recién nacido D positivo, con una PAD negativa para anti-D. La dosis que se administra es de 250 a 330 microgramos. Y esta dosis es efectiva para evitar la inmunización que provocaría una hemorragia fetomaterna de hasta 30 mililitros de sangre fetal RH positiva, o sea, 15 mililitros de glóbulos rojos. Para poder calcular la dosis debemos hacer un método de cuantificación de la hemorragia fetomaterna utilizando el test de Kleihauer-Betke. ¿Cuándo la vamos a administrar? Después de un aborto, después de la amniocentesis o de la aspiración de vellosidades coriónicas, anteparto en la semana 28-32 y posparto inmediato. ¿En qué otras situaciones se administra? Cuando hay la rotura de un embarazo tubario por un embarazo ectópico, cuando una paciente embarazada D negativo sin anti-D sufre un traumatismo abdominal donde puede haber un desprendimiento placentario, y después de la transfusión, sobre todo hay que tener en cuenta la transfusión de los concentrados plaquetarios. No es que la plaqueta tenga antígeno D. Las unidades de plaquetas que nosotros utilizamos están contaminadas con hasta 0,5 mililitros de glóbulos rojos. Por lo tanto, transfundir una unidad de plaquetas que tiene una pequeña cantidad de glóbulos rojos contaminándola hace que podamos tener una paciente que se sensibilice debido a esa transfusión. Como dijimos, la dosis va a depender del cálculo de la hemorragia fetomaterna y teniendo en cuenta que una dosis de 300 microgramos, más o menos 330, cubre 15 mililitros de glóbulos fetales, vamos a adecuar esta dosis a el resultado del Kleihauer. ¿Cuándo se administra? Desde el momento de la exposición, o sea, desde el momento del parto, hasta dentro de las 72 horas. Me olvidé, la paciente se fue de alta. ¿La puedo dar después? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta el mes. Pero ¿qué ocurre? La efectividad de la profilaxis no puede ser asegurada.
¿sí? Para que sea efectiva tiene que ser una dosis calculada en base al test de Kleihauer-Betke dentro de las 72 horas posparto. El test de elusión ácida de Kleihauer-Betke, que sirve para cuantificar glóbulos rojos fetales en circulación materna, es un método que se realiza en base a una característica particular que tiene el glóbulo rojo fetal, que es resistente a la elusión ácida. Entonces, lo que se hace es tomar una muestra de sangre materna, posparto, se hace un extendido, un frotis, y ese frotis se tiñe, se eluye con el ácido, es un proceso simple. Luego, primero se eluye, luego se tiñe y se mira al microscopio. Y lo que se hace es calcular cuántos glóbulos rojos fetales sobreviven por campo, y acá vemos los fantasmitas de los glóbulos rojos maternos. Esto se cuenta y se extrapola para saber cuál es la cantidad de gamma globulina que tenemos que dar en base a la medición que hacemos con esto de la cantidad de sangre fetal que está circulando en la madre. ¿Cuál es la contraindicación para la administración de inmunoprofilaxis anti-D? Una madre ya sensibilizada al D o una madre D negativo, no sensibilizada, que dio a luz un feto RH negativo. ¿Qué tenemos que recordar de la enfermedad hemolítica feto-neonatal? La importancia de realizar los estudios a todas las embarazadas, la importancia de la prevención de la enfermedad hemolítica por RH. La inmunoprofilaxis logra disminuir la inmunización a menos del 1% en las gestantes RH negativos. Hay que tratar de evitar las transfusiones de unidades de D positivo a mujeres D negativa en edad de procrear. Y una mujer en edad de procrear no debería recibir unidades de su pareja sexual o de familiares consanguíneos, porque puede aparecer al ser capaz de sintetizar anticuerpos contra algún antígeno a los que se expone. Y eso es todo. Espero que haya sido claro.